Homilía de Fray Pío María. 2 de 11-25. En el Fiat no existen muertos, sino actos vivientes de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Que la palabra del Evangelio borre nuestros pecados. Alabados sean Jesús y María. Queridos, ustedes saben que hoy es la conmemoración de los fieles difuntos, ¿verdad? Es lo que nosotros definimos como el purgatorio. Queremos entrar un poco más profundamente en este misterio. Mi reflexión o copia y pega para los hijos de la divina voluntad o divina bondad tiene como título esto: En el Fiat no existen muertos, sino actos vivientes en Dios. ¿Hay muertos? ¿Recuerdan a Jesús con Lázaro? Jesús esperó a propósito a que Lázaro muriera y esperó 4 días. ¿Por qué esperó 4 días? Porque para los rabinos, los judíos, este era un gran signo de que era Dios. Decían que al 4.º día comenzaba la putrefacción del cadáver, y por lo tanto ya no podía volver a la vida, no podía resucitar. Así que el hecho de que Jesús lo resucitara fue la señal de que solo Dios podía hacer esto. Pero no fue suficiente para que creyeran, ¿no? Pero esta era la señal clara. No solo eso, ¿qué les dijo Jesús a los discípulos? Que decían: si Lázaro ha muerto, ¿por qué quieres ir ahora? Y Jesús, ¿cómo dijo? Lázaro no ha muerto, duerme. Para Dios, la muerte es una hora de sueño. El hombre no está muerto, duerme. Por lo tanto, no existen los muertos, sino actos vivos, actos vivientes de Dios. Hoy, queridas hermanas y hermanos, la Santa Iglesia nos llama a dirigir la mirada hacia el misterio de la muerte. Pero no como un final, como el fin de todo, sino como el fin que da inicio a algo mucho más grande. Es decir, a la transfiguración, a la muerte como transfiguración en la vida divina. Esta es la muerte, la transfiguración en la vida divina. Es un paso. Vean, este tipo de muerte que experimentamos es la muerte que entró en el mundo. ¿Por quién? Por el pecado, por la invitación del diablo, por el hombre que se unió al diablo. Esta se llama muerte ruptura. Por eso no la aceptamos, nadie acepta esta muerte. Justamente porque no pertenecía al diseño de Dios. Ustedes han visto incluso a un niño pequeño, como Mario, un niño pequeño. ¿Qué hace cuando se le muere un pajarito? No lo acepta. ¿Por qué? Porque la muerte no estaba en el diseño de Dios. Estaba el paso, lo que sucedió con la Virgen. La Virgen murió, ¿no? Y eso era lo que debía sucederle a cada uno de nosotros. Un paso, del paraíso terrenal al celestial. Por eso no aceptamos esta muerte. Esta muerte vino después, no estaba en el diseño de Dios. Fue algo que el hombre introdujo. Permítanme una expresión. Cuando Dios la vio, se puso las manos en la cabeza y dijo: miren lo que han producido con la libertad que les di. Han creado la muerte ruptura. Han producido la muerte ruptura. Han producido la muerte ruptura. Entonces el Señor Jesús nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. Vivirá, no debe esperar, vivirá. Si cree en mí, ya está vivo en el mundo que no conoce esto. Y nosotros debemos darlo a conocer al mundo, a estos pobres hijos que lejos de Dios ya no saben, ya no entienden nada. En el mundo, la muerte aparece como ruptura, se los dije, este tipo de ruptura. Pero a la luz de la divina voluntad es solo un paso de estado, como cruzar el umbral entre el tiempo y lo eterno. Jesús le decía a Luisa Picarreta: quien vive en mi voluntad no muere, sino que pasa de la tierra al cielo sin interrupción. Pero, ¿cómo puede morir alguien que vive en la divina voluntad? O creemos o no creemos.
Si vivir en la divina voluntad significa que Jesús vive en mí, cuando Jesús se presente ante el juicio de Jesús, ¿qué puede suceder? Si Jesús se presenta ante el juicio de Jesús, es decir, debemos sacar las consecuencias si creemos o no creemos, queridos. Sobre todo, hablo por nosotros, hijos de la divinidad. Debemos sacar las consecuencias si realmente creemos en este don. Entonces, ¿qué se requiere? San Pablo lo confirma. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Así dice la carta a los Romanos capítulo 14, versículo 8. Ni siquiera se nos pasa por la cabeza. Somos del Señor, le pertenecemos. Quien ha vivido buscando la voluntad de Dios no pierde nada de sí, no puede perder. No pierde nada de sí, sino que todo es absorbido en la vida misma de Dios. Porque la divina voluntad es el respiro de la eternidad, queridos. Pero, ¿se han preguntado quién nos mantiene de pie ahora? ¿Quién nos da la vida? Es esta divina voluntad. Si se sustrae, todo precipita en la nada. Es el respiro de Dios. El justo, dice Habacuc, capítulo 2, versículo 4, el justo vivirá por su fe. Debemos reapropiarnos de esta fe. Este es el daño más grande que nos podían hacer, hacernos perder la fe. Este es el daño más grande que puede existir. Miren, uno que no tiene nada y tiene la fe, lo tiene todo. Uno que lo tiene todo y no tiene la fe, no tiene nada. No se dejen engañar. Yo tuve fuertes experiencias porque mi inicio de camino de conversión fue estando con los enfermos en los hospitales. Deben ver cuando están con fiebre o les llega el diagnóstico de un tumor y en 6 meses se van. ¿Para qué sirven los billetes? ¿Para qué sirven todas las casas que tienes? ¿Para qué servirán? ¿Para qué servirá todo lo que tienes? ¿Alguna vez han estado cerca? Dense una vuelta, cuando haya algún momento en algún pabellón terminal, Vayan a ver esto y verán cómo pasan todas las demás cosas. Verán cómo pasa todo, cómo todo se vuelve secundario. En cambio, ¿qué se vuelve fundamental? La fe. Por eso San Francisco, con 33 enfermedades, casi ciego, a punto de morir, cantaba: «Tan grande es el bien que espero, que toda pena me es un deleite», porque había conservado la fe. Y con la fe no hay nada que te pueda detener. Debemos reapropiarnos de esta fe. Entonces, decía Habacuc, el justo vivirá por su fe. Dice el Apocalipsis, San Juan en el capítulo 14, versículo 13, «Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor desde ahora». Dice el Espíritu, sí, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los siguen. En el querer divino no existen distancias ni separaciones, porque Él, Jesús, es el que es, el que era y el que viene. No el que será, sino el que viene. La divina voluntad es como un mar de luz en el cual se mueven las almas en la iglesia peregrina, purgante y triunfante, todas inmersas en el mismo aliento de amor. Jesús con su cruz y resurrección unió el cielo y la tierra. Para esto es la cruz, unir el cielo a la tierra. Por eso Jesús murió en la cruz, para traernos de vuelta a esta vida, unir el cielo y la tierra. Cristo, en efecto, murió y volvió a la vida para ser el Señor de los muertos y de los vivos, dice siempre San Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 9. Por eso murió, ¿escucharon? Cristo, en efecto, murió y volvió a la vida para ser el Señor de los muertos y de los vivos. De hecho, en aquel famoso pasaje de la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, que les cito tantas veces de San Pablo, ¿qué dice San Pablo? Cuando venga Jesús, ¿qué dice San Pablo? Primero, porque allí había un gran problema. San Pablo estuvo solo 14 días en Tesalónica, 2 semanas, pero ya les había dicho todo. Pero cuando se fue, quedaron con dudas. Decían, pero los muertos, tú dices que Jesús vendrá. Nuestros muertos que ya fallecieron no verán a Jesús. ¿Entonces es injusto Jesús? Y San Pablo les dice, no, los muertos resucitarán primero, y luego nosotros, los supervivientes, seremos arrebatados con ellos.
Primero resucitarán los muertos, y luego seremos nosotros con ellos, arrebatados para estar siempre con Jesús. Por lo tanto, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Cuando nosotros vivimos en el querer divino, nuestro acto se convierte en puente, une el cielo, socorre al purgatorio, santifica la tierra. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque todos viven para Él, dice el Evangelio de San Lucas capítulo 20 versículo 38. No es Dios de muertos, es Dios de vivos. He aquí por qué, queridos hijos de la divinidad, cada fiat dicho con amor, lo que hacemos cada noche aquí, pero ustedes no sienten que esta iglesia ya está llena de almas del purgatorio. Sienten que están todos los santos, toda la iglesia triunfante está con nosotros. Toda la iglesia purgante, todos los justos de la tierra, están todos con nosotros. ¿Dónde podrían estar si aquí, dentro de poco, su Hijo se hará cuerpo y sangre en un pedazo de pan? Están aquí. Esto es lo que era la misa para los santos, no era una idea. Esta es toda la realidad, toda la verdad. Por lo tanto, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven en Él. He aquí porque cada fiat dicho con amor alcanza también a los difuntos, y la luz de nuestro acto los roza y los eleva, y si ha llegado el tiempo, los libera del purgatorio. Cada acto hace esto. Las almas de los justos, dice el libro de la sabiduría, capítulo 3, versículo 1, las almas de los justos están en manos de Dios. Ningún tormento las tocará, ningún tormento las tocará. El purgatorio, queridos, no es un lugar de castigo, sino de amor purificador. Ustedes saben, ¿no?, que en los novísimos, las últimas 4 realidades, el purgatorio no está. ¿Qué hay en los novísimos? La muerte, el juicio. Por lo tanto, ya no está el purgatorio. Es decir, la muerte, el juicio, la vida eterna. Ya no está el purgatorio, porque el purgatorio es temporal. Después del purgatorio, las almas del purgatorio ya están todas salvadas. El amor las está purificando. Esto está haciendo el amor en el purgatorio, está purificando las almas. Por lo tanto, el purgatorio no es lugar de castigo, sino de purificación, de amor purificador. Es el vientre del fiat que modela las almas hasta hacerlas dignas de participar en la santidad divina. La sabiduría, en el libro de la sabiduría dice, como oro en el crisol, Dios las ha probado y las ha encontrado dignas de sí. Las ha purificado, como dicen ustedes, ese oro vale tanto porque ha sido purificado en el crisol. Cuanto más veces ha sido purificado, más valor tiene, más precio tiene. Y justamente, las almas de los justos, Dios las ha probado y las ha encontrado dignas de sí. Jesús le dice a Luisa que la misma divina voluntad es este fuego que las purifica. Por eso, un alma no puede ir al purgatorio porque ya tiene esta purificación, ya que su luz quema toda imperfección no con dureza, sino con ternura. Esta es la maravilla, queridos, este es el esplendor de quien vive la libertad. No con dureza, sino con ternura, purifica todo. Así se cumple la palabra, nuestro Dios es fuego consumidor, dice la carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 29. Y cuando nosotros en la tierra operamos en el querer divino, hablo de nosotros, hijos de la divinidad, cuando nosotros en la tierra operamos en el querer divino, nos convertimos en instrumentos de liberación para aquellas almas. Sí, queridos, debemos tomar conciencia de esto. Nos convertimos en instrumentos de liberación de aquellas almas. Dice en el segundo de Macabeos 12:46, luego vayan a revisar este pasaje, cuando mueren soldados que han hecho cosas equivocadas, se han quedado con ídolos, dice, es cosa santa y saludable orar por los difuntos para que sean absueltos de sus pecados. Es cosa santa y saludable orar por los difuntos para que sean absueltos de sus pecados. Y cuando nosotros en la tierra operamos en el querer divino, nos convertimos en instrumentos de liberación para aquellas almas. Pero ¿entienden lo que estamos haciendo esta noche? Ellos piensan que nosotros perdemos el tiempo. Ellos piensan que salvan el mundo con sus teléfonos, con sus computadoras, hablando, haciendo operaciones. Pero los santos, queridos, los santos pensaron que el mundo se salva con la computadora, con los teléfonos, con los smartphones, haciendo congresos. Los santos pensaron y realizaron que el mundo se salva con los callos en las rodillas y con los callos en las manos, con el rosario. Así lo hicieron y así realizaron todo. Piensen en esto vivido en la divina voluntad.
que cada acto hace esto, cada acto, se lo repito, cuando nosotros en la tierra operamos en el querer divino, nos convertimos en instrumentos de liberación para aquellas almas. Estén felices de haber venido aquí a vivir estas horas juntos. Son las horas más importantes de la vida. Las charlas, el tiempo, todo pasará, pero estas horas permanecerán por la eternidad. Cielo y tierra pasarán, dice Jesús, pero mi palabra permanecerá por la eternidad. Por la eternidad. Cada acto, la oración en el Fiat, no es solo intercesión. Deben comprender este salto, es coparticipación en el fuego divino. Cada acto fundido en el querer divino desciende como rocío de paz sobre aquellas almas, como lámpara que se enciende en sus noches de deseo. Cuando Jesús descendió a los infiernos, Él no dio los reinos de los muertos a la divina voluntad, que hasta entonces no había podido actuar libremente. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, decimos en el símbolo apostólico, en el credo, y las puertas eternas se abrieron de par en par a su voz. Alzad puertas vuestros dinteles, alzaos puertas antiguas, y entrará el Rey de la Gloria, dice el Salmo 24. Así se nutren de esta maravillosa sagrada escritura de la Biblia, comprenden estas palabras maravillosas que permanecerán por la eternidad. Desde entonces, la muerte ya no es un sepulcro cerrado, sino una puerta de paso al Fiat eterno. Así decía esta mañana, hablando en la misa de esta mañana en el cementerio de mi pueblo aquí, de Mayorano, decía, ¿qué son los sepulcros? Cuando hacemos un funeral o vivimos esto, tenemos dolor, claro que sí, han muerto seres queridos y cómo no. Pero ya tenemos el perfume, ya sentimos el perfume de la resurrección. En nuestros ojos, en nuestro lenguaje, se debe sentir esto. Se debe sentir que no los hemos perdido, que han entrado en otra dimensión, transfigurada, en la que debemos entrar también nosotros, en esta transfiguración. Cada tumba bendecida en el querer divino no custodia un cuerpo apagado, no, sino una semilla que espera la luz de la resurrección. Vendrá la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán, dice San Juan, capítulo 5, versículos 28 al 29. Vendrá la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios y saldrán. Hoy entonces, queridos, esta noche, en esta Santa Misa por los difuntos, más que recordar, estamos llamados a vivir la comunión con los difuntos en el respiro del Fiat. Debemos sentirlos aquí, debemos sentir que nos dicen, ¿no podías hacer algo más grande que vivir la misa por mí? ¿Que estar aquí en este momento? Debemos sentirlos en esta comunión, casi debemos sentirlos sobre la piel. Debemos sentir esta realidad, que los difuntos en el espíritu de la divina voluntad abarca todos los tiempos y multiplica cada uno de nuestros actos más allá del límite terreno. Ya no hay barreras. Cualquier cosa que pidan en la oración, tengan fe de haberla obtenido, y les será concedido, dice Jesús en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 24. Cualquier cosa que pidan. Y pidamos, queridos, pidamos creyendo en todo esto. Un solo acto cumplido en el querer divino puede levantar a miles de almas. ¿Escucharon, queridos? Un solo acto puede levantar a miles de almas. ¿Por qué? ¿Cuánto ustedes leen las epístolas de San Pío? ¿Cuántas almas fueron a darle las gracias? Gracias a esta misa, finalmente somos libres. Y piensen en estos actos divinos, queridos, estos actos divinos que Dios nos ha hecho conocer, el valor infinito, eterno, inmenso que tienen estos actos. Un solo acto cumplido en el querer divino puede levantar a miles de almas, porque en él actúa la potencia infinita de Dios mismo. San Pablo dice a Timoteo, su discípulo, en la segunda carta, capítulo 2, versículo 11, si morimos con él, con Jesús, también viviremos con él. Cada santa misa, cada santa comunión, cada te amo dicho en la divina voluntad se convierte en canal de gracia, desciende a los purgatorios del alma y enciende en ellos el sol de la libertad.
He puesto delante de ti la vida y la muerte, dice Dios a Moisés en el Deuteronomio. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Viviendo en el querer divino, escogemos la vida que no muere y nos convertimos en instrumentos del cielo para nuestros hermanos difuntos. Pero aquí, queridos, debo decirles toda la verdad ahora, ¿eh? Deben comprenderla hasta el fondo. Aquí está el pasaje que les hace comprender cómo llega esto, en qué modalidad llega esto. Esta es, digamos, la revelación que Jesús hace en estos escritos también respecto a esto. Es algo maravilloso. Hija mía, dice Jesús el 3 de noviembre de 1926 a Luisa, cuanto más estuvieron sometidas a mi voluntad las almas que han pasado a la otra vida, es decir, los difuntos, cuantos más actos hicieron en ella, tantas más vías se formaron para recibir los sufragios en la tierra. Esto es lo que debemos conocer y dar a conocer. Miren, queridos, ustedes lo saben, me conocen ya desde hace tiempo, saben cómo amo la misa, cómo amo el rosario, la oración, la adoración eucarística, ¿entendido? Pero si esto no sirve para hacer la voluntad de Dios, no sirve para nada. Es más, es aún peor, porque hemos tenido instrumentos privilegiados y no hemos hecho la voluntad de Dios. Esto, en cambio, debe servirnos para hacer aún más, siempre y solo la voluntad de Dios. Y cuanta más voluntad de Dios hemos hecho, tantas más vías nos hemos preparado. Sigamos escuchando. Así que, cuanto más hicieron mi voluntad, formándose las vías de comunicación de los bienes que hay en mi iglesia, es decir, las indulgencias, todo esto, saben que desde ayer hay 8 días de indulgencia, una visita al cementerio libera las almas del purgatorio, ya saben todo esto, ¿no? Quien se ha confesado y comulga. Y sigamos escuchando. Así que, cuanto más hicieron la voluntad de Dios, formándose las vías de comunicación de los bienes que hay en mi iglesia y que me pertenecen, no hay vía hecha por ellas que no les lleve a quien un alivio, a quien una oración, a quien una disminución de la pena. Los sufragios caminan por estas vías reales de mi querer. Es decir, ¿entendieron? Si no se ha hecho la voluntad de Dios, faltan las vías. Entonces hay que hacer primero las vías. Es como si quieres ir a una propiedad terrena, una casa que tienes, y todos son zarzas. Tienes que hacer primero la vía, si no, ¿cómo puedes llegar? En cambio, quien ha hecho la voluntad de Dios, se ha hecho las vías. Y todos los sufragios, esta misa, la indulgencia, cualquier cosa, les llegan primero a ellos porque encuentran la vía. Así que, hagámonos muchas de estas vías. Acumulemos tesoros donde los ladrones no vienen y la herrumbre no llega. Acumulemos estos tesoros, acumulemos cuantos más podamos, para nosotros y para los hermanos. Así, los sufragios caminan por estas vías reales de mi querer para llevar a cada una el mérito, el fruto y el capital que se ha formado en mi voluntad. Por eso, sin ellas no hay vías ni medios para recibir los sufragios. Queridos, esto lo debemos dar a conocer, hermanos. Esta es la obra de caridad más grande. Decir que este tiempo de la vida nos es dado para formarnos estas vías. Formémonos estas vías. Así que, si bien los sufragios y todo lo que hace la Iglesia descienden siempre al purgatorio, lo que estamos haciendo va primero al purgatorio, pero van a aquellos que se han formado las vías. Para los otros, que no han hecho mi voluntad, las vías están cerradas o incluso no existen en absoluto. Y si se han salvado, escuchen queridos, es porque en el momento de la muerte han reconocido el supremo dominio de mi querer, lo han adorado y se han sometido a él, y este acto último los ha puesto a salvo. De lo contrario, ni siquiera podrían salvarse. Sin un acto de voluntad divina no hay ni siquiera la salvación. En cambio, basta un acto en el lecho de muerte. Por eso debemos preparar las almas. Pero ustedes se han preguntado por qué ahora se vive de manera superficial, ¿no? Pero ¿por qué en los pueblos antes, cuando había un muerto, un difunto, se pasaban 24 horas cerca rezando? Yo, por ejemplo, siempre he tenido la idea de formar grupos de oración que fueran a rezar por los difuntos en esos momentos. ¿Por qué? Porque ¿cuándo es que el alma muere? ¿Quién lo sabe?
Tú sabes que en el momento ves que los aparatos dicen que está muerto, de acuerdo, pero el momento de la muerte corresponde a cuando el alma se separa del cuerpo. Ese momento no lo conoce nadie, lo conoce solo Dios. Por eso la iglesia hace rezar, porque ese momento es entre el alma y Dios. Como han escuchado, basta un acto. Basta que esa alma diga, Señor, he hecho muchos desastres en mi vida, he cometido muchos pecados, pero ahora acepto esta muerte como voluntad tuya, perdóname. Y ya está, se resuelve todo. Por eso se va a rezar. No como se hace ahora, el café, hablar, charlar, decir lo que hizo, lo que hacía, no. Es una cosa muy seria, serísima, porque esa alma, como se dice, está en agonía. ¿Qué significa agonía? Está combatiendo. ¿Pero qué está combatiendo? ¿Con quién está combatiendo? Con la muerte, para decir, Señor, perdóname. Es un momento personal suyo. Por eso habría que ir allí de puntillas, con el rosario en la mano, a rezar. ¿Por qué en nuestros pueblos no se forman pequeños grupos de oración que elijan hacer esta misión, que cuando hay un agonizante o difunto van allá a rezar? Esta sería una gran misión, una grandísima misión, porque ese momento no lo conoce nadie. El alma en ese momento está tú a tú con Dios. Y ustedes saben que además de Dios está el acusador también, ¿no? ¿Y cómo? ¿Por qué se llama agonía? Porque es una lucha, es un combate. Pero de estas cosas, ¿quién habla ya? Ya no se habla, ¿verdad? Ustedes saben que en nuestros pueblos, antes por ejemplo, cuando había un agonizante, el sacerdote, lo saben, salía con el paraguas dorado, llevaba la comunión, le llamaba el viático, llevaba la comunión. El monaguillo tocaba la campanilla para hacer saber a todo el pueblo, está muriendo, recemos, coparticipemos en un momento de... Estas eran cosas santas, queridos míos, que Dios las recuperará por otros aspectos. Por eso ha dado a los hijos de la divinidad, para que con estos actos podamos recuperar nosotros ahora todo esto. Y hagámoslo, queridos, hagámoslo. Y si se han salvado, me encamino a la conclusión, es porque en el momento de la muerte al menos han reconocido el supremo dominio de mi querer, lo han adorado y se han sometido a él, y este acto último los ha puesto a salvo. De lo contrario, ni siquiera podrían salvarse. Para quien ha hecho siempre mi voluntad, no existen vías para el purgatorio. ¿Escucharon, queridos? No existen vías para el purgatorio. Su vía es directa para el cielo. Por eso, yo tengo siempre una sola oración. Señor, todo lo que no sea voluntad tuya, quítalo. Quítalo antes de que me debas juzgar. Quítalo. Quítalo, Señor, incluso lo que parece oro, pero es oro de Bolonia. Grandes obras, si no es toda voluntad tuya, quita todo. Quita todo, Señor, porque cuando quiera encontrarte, quiero saber que me puedes decir la cosa más bella. No has hecho nada. Todo lo que ha venido en ti, lo he hecho yo. Es toda voluntad mía. Pasa indemne, porque todo lo he hecho todo yo. Tú has hecho un solo acto, has dicho, quítame todo lo que no es tuyo antes de que me mires en tu juicio. Es hermosa esta oración, hagámosla siempre, a cada instante. Luego ya llegará, pero hagámosla siempre a cada instante esta oración. Esta es la oración de liberación total. Para quien ha hecho siempre mi voluntad, no existen vías para el purgatorio. Su vía es directa para el cielo. Y quien no siempre y en todo, aunque en gran parte ha reconocido mi querer y se ha sometido, escuchen qué bello es, se ha formado tantas vías que recibe tanto que enseguida el purgatorio lo envía al cielo. Quien no ha hecho todo, pero siempre ha tratado de someterse a la voluntad de Dios, ha hecho tantas vías que el purgatorio dice aquí no puede detenerse, hacen una pequeña oración y se va al paraíso. Porque ha hecho tantas vías que le llega todo, tiene tantas vías abiertas que todo le llega.
Ahora, como las almas purgantes, escuchen queridos, esto nos concierne ahora y concluimos, nos encaminamos a la conclusión. Como las almas purgantes, para recibir los sufragios deben formarse las vías. Así los vivientes, es decir, nosotros, para enviar los sufragios, deben hacer mi voluntad para formarse las vías. Es decir, si queremos hacer llegar las ayudas, debemos hacer la voluntad de Dios. Yo me acuerdo de niño cuando en nuestros pueblos siempre se decía, hagamos la voluntad de Dios. Estaba siempre en la boca de las personas, hagamos la voluntad de Dios. Este era un entrenamiento. Todos habían entendido, porque nosotros creemos ser inteligentes, pero nuestros antepasados queridos no eran tontos, ¿eh? Díganme ustedes cómo se hacía una iglesia aquí arriba en un pueblo hace tantos años, sin grúa, sin nada. Con la fe. Con la fe han llevado estas piedras, han creído. Nosotros ahora venimos aquí y lo destruimos todo en un instante. Y ellos en cambio con la fe lo hicieron todo. Cuando había un poco de pan y castañas y nada más, con la fe hacían todo esto, porque creían, tenían fe, la fe viva. No es un modo de decir, la fe es un modo de vivir, la fe es viva. Por lo tanto, debemos hacer la voluntad para formarnos las vías para hacer subir los sufragios al purgatorio. Si hacen los sufragios y están lejos de mi voluntad, a sus sufragios les falta la comunicación de los bienes que vinculan a todos. No encontrarán las vías para subir, los pies para caminar, la fuerza para dar el alivio. Serán sufragios sin vida, porque les falta la verdadera vida de mi querer, que solo tiene la virtud de dar vida a todos los bienes. Cuanto más de mi voluntad posee el alma, escuchen qué bello es, queridos, tanto más valor contienen sus oraciones. Entonces, esta noche, ¿quién de nosotros hará más aquí? ¿Quién ha hecho la voluntad de Dios? Sí, podemos hacer los giros bellos, los actos más bellos, pero si esto no tiene este apoyo, permanecen bellos, pero no bailan. Es decir, el punto está aquí, el punto está aquí. Todo está aquí. La santidad es esta, se lo decía también ayer, la fiesta, esta es la santidad. Les repito, así que cuanto más de mi voluntad posee el alma, tanto más valor contienen sus oraciones. Hagamos, no es que porque yo soy sacerdote mi oración vale más que la tuya, no, la mía vale más que la tuya si yo hago más que tú la voluntad de Dios. Si tú haces la voluntad de Dios más que yo, vale mucho más tu oración. Es inútil que yo me cubra con el hábito y con los ornamentos, ¿entendieron, queridos? Ustedes saben estas cosas, ¿no? Dios no puede ser tomado por tonto. Dios nos mira en los corazones. Ahora Dios está mirando lo que yo digo. ¿Por qué lo digo? Está escuchando a ustedes. ¿Por qué lo escuchan? Así que cuanto más de mi voluntad posee el alma, tanto más alivio puede llevar, tanto más valor contienen sus oraciones, sus obras, sus penas. Así que más alivio puede llevar a aquellas almas benditas. Yo mido y doy el valor a todo lo que puede hacer el alma por cuanto de mi voluntad posee. Por eso les he dicho, solo esta oración, desde que conocí este don, yo no tengo otras oraciones. Señor, todo lo que no es voluntad tuya lo debes quitar, me lo debes quitar. Yo no quiero llegar al juicio contigo con algo que no sea de tu voluntad. Te quiero mucho, pero yo no lo veo, pero tú lo ves. Quítalo antes. ¿Qué me importa a mí? De todos modos me lo debes quitar después. Quítalo antes, quítalo enseguida. Y así uno se siente siempre en paz. Entonces, la medida que hago, si en todos los actos suyos corre mi querer, la medida que hago es larguísima, es más, no termino nunca de medir, y le pongo tal valor que no se puede calcular en peso. En cambio, si no se tiene tanto de mi querer, la medida es escasa y el valor de poco aprecio. Y si no le tienen absoluto, por cuanto el alma deba hacer, yo no tengo qué medir ni qué valor dar. Por lo tanto, si no tienen valor, ¿cómo pueden llevar alivio a aquellas almas que en el purgatorio no reconocen otra cosa ni pueden recibir sino lo que produce mi fiat eterno? Hijos de la divina voluntad,
Estas cosas las debemos imprimir bien en el corazón. Esta obra de caridad es grandísima, ¿y han escuchado qué maravilla es? Pero ¿sabes quién puede llevar todos los alivios, la luz que purifica, el amor que transforma? Quien en todo posee la voluntad de mi querer y domina triunfante en ella. Esta ni siquiera necesita vías, porque poseyendo mi voluntad tiene derecho a todas las vías, va donde quiere, hace lo que quiere, porque es Dios quien lo hace en él. Incluso tiene derecho a todas las vías, puede ir a todos los puntos porque tiene en sí misma la vía real de mi querer para ir a aquella cárcel profunda, el purgatorio, para llevarles todos los alivios y las liberaciones. Mucho más que al crear al hombre, le dimos como herencia especial nuestra voluntad. Este es el don que hemos tenido. ¿Entendieron? Esta es la herencia especial, una herencia. ¿Herencia qué significa? Que nos pertenece. Si ha muerto mi papá, la herencia de papá ¿de quién es? Mía. Y nos pertenece esta herencia, la debemos conocer, la debemos utilizar. Y es reconocido por nosotros todo lo que ha hecho en los confines de nuestra heredad, es decir, en la divina voluntad, con la que lo dotamos. Todo lo demás no es reconocido por nosotros, no es cosa nuestra. Por eso les repito, yo hago siempre esta oración, queridos, pero entrénense también ustedes. No es reconocido por Dios. Saben, tantas cosas que los hombres ven, quizás hemos hecho incluso un gran leprosorio, un gran convento, una gran estructura. Luego le pusimos la plaquita de que lo hice yo, ¿verdad? Todas estas cosas no valen nada ante Dios. En cambio, una que levanta un hilo de paja del suelo porque está sucio en la iglesia, lo quita y dice, lo hago por voluntad tuya, por amor tuyo, vale un acto divino. ¿Entendieron? ¿Entendieron, queridos? Dios no puede ser engañado con las obras que hacemos, las cosas por nuestros propios intereses. Dios mira el corazón. Por eso es bellísima esta. Señor, todo lo que no es voluntad tuya, quítalo, quítalo. Haz que cuando te encuentre pueda ser completamente libre, que he vivido solo para ti. Por eso Él nos ha dicho, sin mí no pueden hacer nada. Pero concluimos ahora, ¿eh? Nosotros le dimos como herencia especial nuestra voluntad, y de nosotros es reconocido todo lo que ha hecho en los confines de nuestra herencia, de la cual lo dotamos. Todo lo demás no es reconocido por nosotros, no es cosa nuestra, ni podemos permitir que entre en el cielo ninguna cosa que no haya sido hecha por las criaturas o en nuestra voluntad o para cumplirla al menos. ¿Recuerdan? Se los cité tantas veces, aquel pasaje del Evangelio. Se presenta un hombre a Jesús y está seguro de pasar indemne, y le dice, Señor, yo vengo al paraíso. Y Jesús le dice, no te conozco. Señor, ¿qué estás diciendo? Yo comí contigo, yo hice milagros, yo eché demonios, yo curé a los enfermos en tu nombre. Y Jesús le dice, no te conozco, yo no quería que hicieras esto, yo quería que estuvieras en el convento a pastorear ovejas por toda la vida. ¿Por qué quisiste hacer esto por tu yo y lo quieres hacer pasar por Dios? Lo hiciste por tus propios intereses, no por mí. Sé que estas cosas son duras, pero esta es toda la verdad. Mejor que se preparen, queridos. No valen nada las cosas externas, cuenta la intención y la motivación profunda. Ahí está todo el juego. Por eso nosotros somos engañados, porque miramos las apariencias. Es libre quien verdaderamente dice, Señor, si me he equivocado, hazme volver, hazme retomar, yo quiero hacer solo tu voluntad. A mí no me interesa nada. ¿Quieres que vaya allá? Voy allá. ¿Quieres que haga aquí? Hago aquí. ¿Quieres que diga aquello? Digo aquello. Señor, yo quiero que cuando nos encontremos tú me digas, tú no has hecho nada. Todo lo he hecho yo en ti. Oh, Dios sea bendito. Es verdad, Dios sea bendito. Como dice Jesús, en la divina voluntad ni siquiera hay la humildad, hay la propia nada. Concluyo, sin embargo.
Todo lo demás no es reconocido, no es cosa nuestra, ni podemos permitir que entre en el cielo ninguna cosa que no haya sido hecha por las criaturas o en nuestra voluntad, o al menos para cumplirla. Dado que la creación ha salido del fiat eterno, nuestra voluntad, celosa, no hace entrar ningún acto en la patria celeste que no haya pasado por dentro del mismo fiat, de su mismo aliento. Queridos, nos preparamos para esto. Los quiero mucho. Preparémonos para esto. No nos dejemos tomar por tontos. Las cosas externas no valen nada para Dios. Oh, si conocieran lo que significa voluntad de Dios y que todas las obras, escuchen, quizás aparentemente buenas, pero vaciadas de ella, del fiat, son obras vacías de luz, vacías de valor, vacías de vida. Léanlos bien estos escritos, vacías de vida. Y en el cielo no entran obras sin luz, sin valor y sin vida. Oh, cómo estarían atentos a hacer en todo y para siempre mi voluntad. A hacer en todo y para siempre mi voluntad. Y concluyo con el pasaje final, ¿no?, que nos concierne profundamente de este reino. Pero queridos, vendrá la hora, y está muy cerca, dice San Pablo, en la primera de Corintios 15:26, en que también la muerte será aniquilada. ¿Recuerdan, verdad? También la muerte será aniquilada. La muerte, les dije, esta muerte no estaba en el diseño de Dios y debe ser aniquilada. Este es el ingreso en el reino de los 1000 años, el reino de la divina voluntad. La muerte será aniquilada. Vayan a leer el volumen 20, el pasaje del 22 de octubre, lo deberían saber de memoria, cuando Luisa pregunta, ¿y qué bien traerá este reino? ¿Y cuál bien? Todos los bienes traerá este reino. Estos bienes traerá, la muerte será aniquilada. Será el cumplimiento de la oración que cada día rezamos, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Hágase tu voluntad reinar plenamente en la creación. En aquel día la divina voluntad reinará plenamente en la creación. Ninguna tumba, ningún distanciamiento, sino solo una vida que fluye sin obstáculo entre Dios y sus criaturas. Aquella vida que siempre fluyó en María. Por eso no pudo conocer la muerte. Por eso el sepulcro no pudo verla. Y Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, dice el Apocalipsis 21:4. Y no habrá ya muerte, ni luto, ni llanto, ni pena, porque las cosas de antes pasaron. Apocalipsis 21:4. Entonces la tierra cantará eternamente su fiat de amor, y los justos, ¿lo recuerdan? El reino de los justos de San Ireneo, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13:43. Así que queridos, hoy, esta noche, en esta Santa Misa por los difuntos, más que recordar con nostalgia, con fe viva, los quiero mucho, nada de nostalgia, fe viva. Nuestros difuntos están vivos, No contemplemos tumbas, sino fuentes de luz, donde la divina voluntad espera manifestarse en plenitud. Vivamos de modo que podamos decir cada día, para mí la vida es Cristo y morir es ganancia. Filipenses 1:21. ¿Cómo se deleitaba San Pablo al decir estas palabras? Quien vive en la divina voluntad no conoce separación, sino un continuo fiat que pasa del tiempo a la eternidad. Cada acto en el querer divino es un rayo que desciende a los sepulcros, ilumina, una caricia que alcanza al purgatorio, una invitación a todos los hijos del fiat a unirse en la vida sin fin. El Señor mismo, con voz de mando, a la voz del arcángel y al sonido de la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y primero resucitarán los muertos en Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los supervivientes, seremos arrebatados juntamente con ellos, y así estaremos siempre con el Señor. San Pablo concluye, consuélense con estas palabras.
Por lo tanto, hermanos, vivamos y muramos en el fiat, para que todos nuestros difuntos un día se despierten en la gloria del reino de la divina voluntad, y podamos con ellos cantar por siempre. Sea bendita la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra, en los vivos y en los difuntos, ahora y siempre. Fiat. Alabados sean Jesús y María.